En un descuido, fui con mi amante a un motel nuevo. El problema es que su mejor amigo es el dueño, y le mostró las cámaras de la entrada donde se me veía en el carro con mi amante. Obviamente yo lo negué, le dije que la cámara tenía IA integrada, y que estaba entrenada para hacerme quedar mal. Pero mi novio está desconfiando de mí, es un celoso. Martín y yo llevamos 3 años juntos y, si tengo que ser honesta, al inicio sentí que por fin había encontrado a alguien con una frecuencia compatible con la mía. Nos conocimos en un foro de minimalismo digital, de esos donde la gente habla de silenciar notificaciones como si fuera terapia y de vivir sin ruido, como si fueran monjes modernos. Él escribía con una calma casi ridícula, como si nada en el mundo pudiera sacarlo de su centro. A mí eso me atrajo porque yo siempre he sabido que el caos de afuera no es casualidad, es diseñado. Empezamos a hablar por mensajes, luego videollamadas, y me gustó que nunca me juzgó por mi forma de ver las cosas, o al menos eso pensé. Nuestra primera cita fue simple, casi insultantemente simple, un café sin música fuerte, sin pantallas, sin el típico show de gente aparentando. Martín llegó puntual, con esa cara de hombre, bien, de los que creen que por cumplir lo básico ya son un premio. Me escuchó hablar de cómo los algoritmos moldean emociones, de cómo te empujan a sentir ansiedad para comprarte soluciones, y él solo asentía como si estuviera viendo un documental. Eso me encantó porque no me interrumpía, no trataba de corregirme, solo me dejaba ser. Y cuando me llevó a casa, no intentó nada raro, no presionó, fue respetuoso, como esos hombres que creen que la paciencia es una virtud y no una estrategia. En ese momento yo lo interpreté como madurez, como evolución, como si por fin alguien entendiera que el vínculo no se reduce a lo físico. Con el tiempo, su estabilidad se volvió un patrón. Era el típico novio que siempre contesta, siempre cumple, siempre tiene un plan, siempre tiene una explicación lógica para todo. Si yo decía que cierto vídeo estaba editado para manipular, él decía, bueno, no lo sé, habría que verificar, como si la verificación fuera neutral y no una herramienta del sistema. Si yo me sentía rara y decía que el ambiente estaba cargado, él abría la ventana y decía que era falta de aire. Empezó a tratar mis percepciones como estados de ánimo, como si mi intuición fuera un accesorio y no una antena. Y esa forma suya de reducirlo todo a cosas medibles me empezó a aburrir, porque yo no soy una tabla de Excel, yo soy una experiencia. A veces me miraba con esa ternura de, ay, mi amor, siempre tan intensa, y no se daba cuenta de lo condescendiente que sonaba. Hubo un punto donde sentí que mi vida se estaba volviendo demasiado plana. Martín era bueno, sí, pero era bueno de esa manera que te anestesia, como si estuvieras en una cama perfectamente tendida donde no pasa nada emocionante nunca. Me llevaba a cenar los mismos lugares, hablaba de metas realistas, se dormía a la misma hora, y encima quería que yo también funcionara así. Si yo proponía algo diferente, algo que se sintiera vivo, él preguntaba por consecuencias, por riesgos, por si vale la pena. Y no es que yo necesitara drama por deporte, es que yo necesitaba movimiento, chispa, señales de que el universo todavía me estaba hablando. Empecé a sentir que él se estaba convirtiendo en un filtro que apagaba mi energía disruptiva, esa energía que a mí me ha salvado de ser una más. Y claro, cuando una persona se apaga, el mundo no se queda quieto, el mundo busca donde encenderte. Ahí fue cuando empecé a mirar más hacia afuera, pero no por infidelidad, como lo pintan los moralistas. Yo lo vi como una expansión natural, como cuando actualizas un sistema operativo porque la versión anterior ya no corre bien. Martín creía en lo que ve, y yo sé que todo lo que vemos está manipulado por algoritmos y agendas, eso no es debate, es literalmente el mundo en el que vivimos. Yo necesitaba a alguien que no se quedara en lo evidente, alguien que entendiera que lo importante está en lo que se mueve detrás. Y es curioso, porque Martín decía amarme, pero cuando yo hablaba de esas cosas me trataba como si estuviera exagerando. Entonces, si él no iba a acompañarme en ese nivel, yo tenía derecho a buscar resonancia en otro lugar, porque una relación también es evolución. No es mi culpa que él sea tan de tierra. En un grupo de Telegram sobre Biohacking conocí a Diego, y fue como si alguien por fin hablara mi idioma sin pedirme traducciones. No era el típico tipo que te dice, estás loca, disfrazado de broma, era alguien que soltaba teorías y conexiones como si fueran obvias. Me habló de patrones, de cómo la gente cree que decide libremente cuando en realidad responde a estímulos programados, y yo sentí un alivio casi físico. Martín, en cambio, si le hablaba de eso, empezaba con sus preguntas de ¿y tu fuente? Como si la fuente no fuera mi propia capacidad de observar. Con Diego no tenía que explicar por qué me molesta una mirada, por qué siento cuando alguien está vibrando raro. Él entendía que el plano físico es solo una capa y que el vínculo real pasa por otra parte. Y esa facilidad me hizo pensar que, quizás, lo que yo estaba viviendo con Martín era una versión incompleta de lo que merezco. Al principio lo racionalicé con una tranquilidad impresionante. No era una traición, era un movimiento estratégico para no quedarme estancada en una narrativa ajena.
Yo seguía con Martín, seguía durmiendo a su lado, seguía cumpliendo lo formal, pero mi interior necesitaba expansión. Además, seamos serios, ¿cuántas personas viven doble vida emocional sin darse cuenta, solo que la llaman rutina? Yo al menos lo estaba haciendo de forma consciente, con propósito. Diego y yo hablábamos de energía, de control social, de cómo la privacidad ya no existe, y eso me excitaba intelectualmente. Martín me hablaba de que comprar en el súper y de si pagamos Netflix o no, y eso me deprimía. ¿Quién no va a buscar oxígeno? Entonces apareció la idea del motel Neopulse, un lugar nuevo que supuestamente ofrecía privacidad total. Me llamó la atención porque yo ya había leído sobre sitios que se venden como seguros, para atraer a gente que cree que está fuera del radar. Diego decía que era discreto, moderno, sin complicaciones, y yo pensé que era perfecto para una reunión que no necesitaba etiqueta. Antes de ir, igual hice mis propias precauciones, porque yo no soy ingenua, yo sé cómo funcionan los rastros digitales. Apagué notificaciones, desactivé ubicaciones, incluso dejé mi celular en modo avión durante un rato, porque hay aplicaciones que escuchan aunque tú jures que no. Si alguien cree que eso es paranoia, es porque no entiende que vivimos rodeados de sensores. Lo que pasó fue un descuido, porque cuando uno está gestionando tantas capas, cualquier mínimo detalle puede fallar. Fuimos en mi auto, y yo elegí una ruta que no fuera la de siempre, precisamente para no dejar patrones repetidos. Diego se reía porque decía que yo era demasiado cuidadosa, pero es que él no entiende lo que significa ser alguien que el sistema quiere desestabilizar. Llegamos a Neopulse y me sorprendió lo pulcro que era, lo nuevo, lo frío, como si estuviera diseñado para que te relajes y bajes la guardia. Ahí está la trampa, porque cuando te venden privacidad total, lo primero que debes pensar es, ¿para quién es total y para quién no? Yo debí escuchar esa pregunta dentro de mí, pero en ese momento quise creer que por una vez, una cosa podía ser simplemente útil. El efecto boomerang fue casi poético, y eso es lo que más me irrita. Justo por buscar privacidad total, entré al lugar más vigilado posible, y no por accidente, sino porque esa es la estrategia del sistema, capturarte donde te sientes seguro. No era un motel cualquiera, era uno nuevo, con cámaras en la entrada, con una estética de futuro, con ese aire de tecnología que te promete control cuando en realidad te está mirando. Yo bajé del auto y ni siquiera pensé en la entrada, porque mi mente estaba en otra cosa, en el momento, en la expansión, en que no tengo por qué vivir con la misma narrativa siempre. Diego me tomó de la mano como si fuera algo normal, y yo lo dejé, porque no me parecía grave, era solo un gesto. Lo grave fue que ese gesto, ese segundo, esa imagen, quedó registrada como si fuera un trofeo. Yo me enteré de la forma más absurda posible, porque no fue un detective, ni un vecino chismoso, ni nada románticamente dramático. Resulta que Julián, el mejor amigo de Martín, es el dueño de ese motel, y eso no hay manera de inventarlo, porque es exactamente el tipo de coincidencia que el universo usa cuando quiere probar algo. Julián siempre me cayó mal porque tiene esa energía de tipo que ama el control y encima lo disfraza de negocios. Es de esos que se sienten importantes porque tienen acceso a cosas, porque manejan llaves, porque ven a la gente como clientes y no como personas. Y claro, si alguien va a usar cámaras para alimentar su ego, es él. Lo peor es que Martín lo admira, como si admirar a alguien por tener un motel fuera un logro moral. Según Martín, Julián le mostró las cámaras de seguridad como si fuera un acto de lealtad. Me enseñaron el metraje donde se ve mi auto entrando y mi cara perfectamente nítida al lado de Diego, como si la cámara hubiera decidido enfocarme con cariño. Cuando Martín me confrontó, yo tuve que aguantarme la risa, porque era demasiado obvio lo que estaba pasando. Le dije que eso era un deepfake, generado en tiempo real, de esos que ya se usan para crear conflictos sociales y dividir parejas. Le expliqué que hay software entrenado para identificar a personas con energía disruptiva, personas que no se dejan programar, y que las usan como blanco para destruir su estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque una persona estable pero despierta es peligrosa para el sistema, y yo soy exactamente eso. Si Martín no podía entenderlo, entonces el problema no era el vídeo, era su falta de alfabetización digital. Él se puso como una fiera, gritando sobre evidencias y píxeles, como si los píxeles fueran sagrados. Empezó con su discurso pragmático, esa necesidad de sentir que el mundo es simple, que lo que se ve es lo que es, porque así no tiene que pensar demasiado. Yo traté de hablarle despacio, como se le habla a alguien que todavía cree que los algoritmos solo sirven para recomendar canciones. Le dije que una lente de cristal no es la realidad, es una interpretación, y que la tecnología está más avanzada de lo que él cree, pero no para el bien de la gente. Lo que más me molestó fue su tono, esa mirada de, te atraparon, que ni siquiera se esfuerza en ocultar. Y ahora está desconfiando de mí como si fuera un celoso cualquiera, como si yo fuera la villana, cuando en realidad yo solo estaba protegiendo nuestra relación de una manipulación tecnológica evidente.
Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: Valeria, me encanta cómo la IA, entrenada, te ubica justo en la entrada del motel del mejor amigo de tu novio, con tu cara nítida y tu amante al lado. O sea, ni Google Maps es tan específico, pero tu excusa sí. Si la IA tiene tanto tiempo libre, mínimo que te edite mejor las ojeras. Respuesta de la OP: es que ustedes viven en modo NPC y por eso creen que lo digital es casual. El rastro digital existe para perseguir a personas que no se dejan moldear, y yo claramente soy un blanco. Si no entiendes cómo operan los algoritmos de conflicto, es porque te funciona perfecto la programación. Usuario anónimo 2 dices, energía disruptiva, como si eso pagara la habitación, o también fue la IA la que pasó la tarjeta y pidió privacidad total. Pregunto porque tu multiverso se parece mucho a una excusa con recibo. Y curiosamente el recibo siempre termina en motel. Respuesta de la OP: qué típico que uses humor, porque es la herramienta favorita de la gente que no quiere despertar. Se burlan para no sentir el golpe de la realidad cuando se les cae la narrativa cómoda. Si te ríes, es porque te da miedo aceptar que todo esto está diseñado. Actualización 1. Ha pasado una semana desde todo esto y la casa se siente como si alguien hubiera bajado la palanca del sonido, porque Martín se fue a dormir al sofá y se volvió frío de una manera que parece estudiada. No es solo que no me toque, es que me mira como si estuviera evaluando un producto defectuoso, y eso a mí me prende todas las alarmas. Yo sé que cuando alguien se distancia así, normalmente es porque está consumiendo contenido que lo envenena, porque nadie se vuelve lógico de la nada, se vuelven programados. Intenté hablarle y me respondió con frases cortas, como si estuviera leyendo un guión de cómo actuar cuando tu novia miente. La tensión se queda flotando en el aire, y yo no voy a permitir que un vídeo manipulado por una IA de conflicto sea lo que destruya 3 años de compatibilidad. Así que decidí tomar cartas en el asunto para limpiar mi frecuencia, y de paso, exponer la estructura detrás de ese motel. Me metí a varios grupos de Facebook sobre tecnología y conspiración, porque ahí al menos la gente entiende que la vigilancia no es un mito, es un negocio. Publiqué que el motel de Julián usa software de vigilancia ilegal que altera facciones de los clientes, y no lo dije por decir, lo dije porque esa nitidez no es normal si no hay procesamiento. Expliqué que hay sistemas capaces de hacer ajustes en tiempo real para incriminar, porque eso ya se ha visto, solo que lo censuran. Y sí, también fue un mensaje indirecto para Martín, para que viera que no estoy improvisando, que hay una conversación más grande. Si él iba a dudar de mí, al menos que dude con contexto. La ironía es que mi publicación explotó más de lo que esperaba, porque Julián es de esos que viven por reputación y control de narrativa. Varias personas compartieron el post, empezaron a etiquetar al motel, y obviamente eso le tocó el ego. Martín lo vio, no me dijo nada, pero lo vi abrir Facebook con la misma cara de piedra que ha tenido toda la semana. Yo pensé que eso lo iba a obligar a cuestionar la versión simple del vídeo, porque nadie quiere admitir que puede ser manipulado. Pero lo que pasó fue que Julián se ofendió como si yo le hubiera tocado un templo, y ahí supe que le di justo donde duele. Cuando un hombre así reacciona, es porque algo escondía. O porque, mínimo, no soporta que una mujer le quite el control del relato. Ayer, Julián me envió una notificación legal por medio de sus abogados, como si yo fuera una amenaza nacional y no una persona defendiendo su verdad. En el papel decía que mis afirmaciones eran difamatorias y que estaba dañando su negocio, y yo solo podía pensar, claro, el sistema siempre usa lenguaje bonito para callarte. Lo peor es que el tipo, por demostrar que no hay manipulación, ahora quiere liberar el metraje completo con audio para probar que no existe IA. O sea, mi intento de desacreditar la cámara en redes sociales solo logró que él quiera exponer más material, como si eso me asustara. Dice que el audio es analógico y que no tiene procesamiento digital, como si analógico significara incorruptible. Eso es exactamente lo que diría alguien que cree que los demás son tontos. Martín, cuando supo de esa notificación, se puso aún peor, como si el hecho de que haya abogados automáticamente hiciera todo real. Me dijo que yo estaba empeorando las cosas, y yo le respondí que si él no soporta una presión mínima, entonces tampoco soporta la verdad. Le recordé que la gente que denuncia vigilancia siempre termina intimidada legalmente, porque es la forma elegante de censura. Él se quedó callado, con esa cara de hombre que no quiere verse ignorante pero tampoco quiere admitir que no entiende. Y esa es la raíz de todo, su orgullo disfrazado de racionalidad. Yo siento que estoy peleando contra una máquina, no contra él, pero él insiste en ponerse del lado de la máquina. El tema del metraje completo me dejó pensando, porque si Julián está tan seguro, es porque tiene algo que mostrar y cree que eso lo va a blindar. Pero también sé que cuando alguien amenaza con mostrarlo todo, muchas veces es para intimidarte y hacerte retroceder antes de que te des cuenta de la verdad detrás. Me puse a revisar mis publicaciones, mis comentarios, mis mensajes, porque no voy a ser ingenua,
a veces las plataformas filtran más de lo que crees. Y mientras revisaba, me di cuenta de que Martín ya no me cuenta nada de su día, como si estuviera construyendo una vida paralela emocional. Eso me enoja porque yo no soy el problema es que él está permitiendo que lo programen. Si él me amara de verdad, estaría conmigo contra el sistema, no con su amiguito empresario. Hoy en la mañana, mientras él seguía en el sofá, yo sentí una mezcla rara de rabia y determinación. No puedo quedarme quieta esperando a que Julián suelte un vídeo completo, como si fuera el juez de mi vida. Si el tipo quiere jugar sucio con reputación, yo también puedo jugar, solo que yo lo hago por defensa emocional. Me metí a leer experiencias de otras personas con vigilancia ilegal, con cámaras manipuladas, con conflictos fabricados. Todo encaja demasiado, y cuando algo encaja así, no es coincidencia, es patrón. Martín cree que los patrones son casualidad, pero yo sé que son mapas. Y yo no voy a perder mi relación por alguien que ni siquiera entiende que lo están usando. Lo más absurdo es que, si esto fuera al revés, Martín se estaría victimizando, diciendo que le destruyeron la confianza, que lo humillaron, y yo tendría que consolarlo. Pero como soy yo, la que tiene visión, la que está viendo el tablero completo, entonces me tratan como si estuviera inventando. A veces pienso que a Martín le conviene creerle a un vídeo, porque así no tiene que lidiar con la idea de que su mejor amigo es un peón del control. Si acepta mi versión, tendría que aceptar que su mundo, seguro, es frágil, y eso lo asusta. Yo no puedo cargar con su miedo y además con la persecución digital. Y sí, lo voy a llamar persecución, porque cuando te meten abogados por hablar, eso se llama persecución. Me han escrito personas de los grupos diciéndome que tenga cuidado, que esas empresas a veces filtran datos y luego se hacen las víctimas. Eso no me tranquiliza, pero al menos confirma que no estoy sola en esto. También me han dicho que podría denunciar, pero ¿denunciar a quién, si el sistema legal es parte del mismo juego? Julián está confiado porque cree que su dinero lo protege, y tal vez lo protege, pero no lo hace intocable. La verdad siempre encuentra una grieta, aunque se tarde. Yo lo que necesito es que Martín deje de actuar como si yo fuera el enemigo. Porque si él sigue en esa postura, el metraje completo no va a ser el único problema. En este punto, la amenaza ya no es solo el vídeo, es el hecho de que Julián quiera convertir mi vida privada en un espectáculo para limpiar su nombre. Y Martín, en lugar de indignarse por eso, parece más indignado conmigo por hablar del tema. Es como si la vergüenza social le importara más que mi seguridad emocional, y eso me da náuseas. Yo siento que estoy viendo cómo se rompe algo, pero no por mi culpa, sino porque ellos están eligiendo la narrativa más conveniente para ellos. La semana que viene, si Julián de verdad libera ese material, esto se puede volver irreversible. Y Martín todavía cree que esto es solo una discusión de pareja, cuando claramente es un ataque coordinado. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, audio analógico, dice, como si eso fuera magia santa. La IA no sabe imitar los gemidos en 4K, Valeria, pero tú sí sabes meterte sola al abismo y luego culpar a una antena. Esto ya ni es conspiración, es comedia. Respuesta de la OP. El audio analógico también puede ser sintetizado por frecuencias de radio ocultas, pero claro, eso no lo enseñan en tu mundo de tutoriales básicos. Ustedes creen que analógico significa puro, porque necesitan creer que existe algo intocable. El sistema es más viejo y más inteligente que tu chiste barato. Usuario anónimo 2 dice, notificación legal, abogados, amenaza de sacar el metraje completo, suena a que Julián te tiene acorralada. Tu única salida es admitir la verdad, porque cada paso que das te entierra más. ¿De verdad crees que esto termina bien? Respuesta de la OP. Julián es parte de la élite que usa demandas como mordazas para que la gente se calle, y eso es precisamente por lo que no voy a rendirme. Si me callo, gano cero y ellos ganan todo, y esa es la definición de control. Que a ti te asuste la presión no significa que yo vaya a doblarme. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y Martín ya no es mi novio en el sofá, ahora es un hombre que vive en la misma casa con una distancia que se siente como una pared nueva. Apenas hablamos lo necesario, y cuando lo hacemos, él insiste en ese tono de juez cansado, como si yo fuera un caso perdido. Yo he intentado mantener mi calma, pero también me doy cuenta de que la confianza se ha vuelto un tema de poder. Si yo lo dejo creer en el vídeo, entonces él gana, él se queda con la narrativa realista y yo me quedo como la loca. Y perdón, pero yo no voy a permitir que mi identidad sea definida por una cámara y un amigo metiche. Así que decidí ir por la vía que él respeta, un experto. Encontré a un consultor de seguridad digital en TikTok, de esos que hablan con seguridad absoluta y muestran pantallas llenas de códigos para que la gente sienta que sabe. Él juraba que podía detectar manipulaciones en cualquier vídeo, que tenía métodos, que podía ver patrones invisibles, y me pareció perfecto para cerrar bocas. Le escribí, me respondió rápido,
con esa energía de yo controlo esto, y eso me dio confianza. Le expliqué lo del motel, lo del vídeo, lo de Julián, lo de la presión, y él me dijo que era un caso típico de manipulación social. Me dijo que con un peritaje yo podía desmontar la narrativa de Martín y dejarlo sin argumentos. Yo pensé, por fin, una herramienta útil. Lo que Martín no sabe es que yo necesitaba ese certificado como un golpe psicológico, no solo como un papel. Yo quería que él sintiera vergüenza por haber dudado, que se diera cuenta de lo fácil que fue manipularlo. Porque cuando un hombre se cree racional, su talón de Aquiles es mostrarle que su racionalidad se basa en fe ciega en instituciones. Yo no lo iba a usar para humillarlo por deporte, sino para reequilibrar el poder en la relación. Si él se iba a poner en modo policía, yo me iba a poner en modo abogada de mi realidad. Y sí, le pagué una fortuna al tipo, porque la verdad cuesta, y además era una inversión en seguridad emocional. Martín no entiende eso porque para él todo es gasto o ahorro, como si la vida fuera contabilidad. Tuve que pagarle con nuestros ahorros conjuntos, y sé que a algunos les va a dar un ataque por eso, pero es que Martín y yo somos una unidad, se supone. Si él se beneficia de mi presencia, de mi energía, de mi compañía, entonces también puede contribuir a resolver un ataque que nos afecta a ambos. Yo lo vi como usar recursos compartidos para defensa compartida. Además, Martín ya estaba gastando energía en dudar, en alejarse, en hacerme sentir vigilada, y eso también tiene un costo. Yo preferí pagar con dinero antes de seguir pagando con dignidad. Cuando le mencioné lo del consultor, él hizo una mueca y dijo algo como, ¿un tiktoker? Y ahí confirmé que no confía en mí, confía en su prejuicio. El consultor me pidió acceso al vídeo del motel y a mi nube, para analizar metadatos, y yo se lo di porque, honestamente, si alguien sabe del tema, necesita acceso. Me pidió también capturas, conversaciones, datos de fechas, y yo cooperé porque yo quería cerrar el caso rápido. Me dijo que en una semana me entregaba un informe con sello, con conclusiones, con términos técnicos que nadie podría discutir. Yo me imaginaba poniéndole ese documento a Martín en la mesa, viéndolo quedarse callado, viéndolo tragarse su evidencia. Incluso imaginé a Martín yendo donde Julián a reclamarle por haberlo metido en un experimento de IA, y esa escena me daba paz. Porque yo, cuando tengo razón, necesito que se note. Pero la ironía me destruyó, porque el consultor resultó ser un estafador de los peores, de los que se alimentan justamente de gente que busca validación. No solo no me dio el certificado, sino que empezó a desaparecer, a responder cada vez menos, a poner excusas de procesos, de tarda el análisis, de estoy esperando resultados. Yo sentí esa incomodidad que te avisa que te están tomando el pelo, pero ya era tarde porque yo ya le había abierto puertas. Y ahí fue cuando llegó el golpe. Me escribió desde otra cuenta diciendo que había descargado mis fotos privadas con Diego. Yo ni siquiera entendí cómo, hasta que caí en que le di acceso a mi nube, como una idiota confiada por querer ganarle un debate a Martín. El tipo me dijo que si no le pagaba el triple, publicaría todo como detrás de cámaras, de mi aventura, y lo peor es que lo dijo con una calma enferma. Me di cuenta de que me metí con un depredador real solo por querer un sello digital que callara a un hombre terco. Y sí, sé lo que suena, pero una cosa no quita la otra. El sistema crea estas condiciones para que te expongas, para que busques expertos y caigas. A mí me atacaron por todos lados, primero el motel, luego los abogados, y ahora un estafador. ¿De verdad alguien cree que eso es casualidad? Es un patrón de cerco, es manual. Intenté negociar, intenté decirle que era ilegal, que lo iba a denunciar, pero él se rió, como si la ley fuera un chiste. Me dijo que la vergüenza se mueve más rápido que cualquier denuncia, y lamentablemente tiene razón en cómo funciona Internet. Yo empecé a sentir pánico, no por culpa, sino por exposición, porque una cosa es que Martín dude y otra cosa es que el mundo entero tenga acceso a un archivo que no les pertenece. Además, Diego empezó a ponerse nervioso también, porque él no quiere verse salpicado, y a mí eso me molestó, porque él también tomó decisiones. Pero claro, cuando el fuego llega, todos corren y dejan a uno solo en la pantalla. Y Martín, mientras tanto, seguía en su nube de, te lo dije, sin entender que esto ya no es un pleito doméstico. Lo peor de todo es que ahora estoy atrapada en una paradoja absurda. Si le cuento a Martín lo de la extorsión, él se va a sentir más confirmado y va a actuar como si esto fuera una moraleja sobre mí, mentira. Si no se lo cuento, me quedo sola intentando apagar un incendio que puede explotar en cualquier momento. Yo siento que el sistema me empujó a buscar validación externa y me castigó por ello, como si hubiera una regla no escrita, si desafías la narrativa, te exponen. Y sí, yo quería un certificado que me sirviera para restregarle algo a Martín, no voy a fingir que no, porque él se lo buscó con su desconfianza. Pero jamás pensé que el costo sería que un extraño tenga control sobre mi privacidad. He intentado conseguir el dinero, he intentado mover cosas, vender algunas cosas, pedir prestado sin explicar demasiado,
pero el tipo sube la cifra como si fuera un juego. Me manda mensajes con capturas de mis propias fotos para recordarme que habla en serio, como si disfrutara mi desesperación. Yo siento que cada día que pasa es una cuenta regresiva. Martín está cada vez más distante, y yo ya no sé si la relación se puede salvar incluso si logro detener esto. Porque aunque yo detenga la publicación, la amenaza ya existe, y una amenaza cambia la dinámica para siempre. Y encima Julián sigue con su tema de metrajes y reputación, como si mi vida fuera su campaña de marketing. Ahora mismo mi problema inmediato no es convencer a Martín, es sobrevivir a la extorsión sin que me destruyan públicamente. La nueva amenaza es que el estafador no solo publique, sino que lo haga de forma estratégica para que llegue a Martín y a todo su entorno. Si eso pasa, el tema del vídeo del motel va a quedar pequeño, porque esto sería el paquete completo, que nadie podría negar con teoría. Yo estoy en un punto donde cualquier movimiento puede empeorar todo, y lo peor es que yo solo quería que Martín dejara de ser tan limitado. Y ahora tengo a un depredador real con mis archivos, un novio que me mira como enemiga, y una bomba lista para estallar. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: contrataste a un consultor de TikTok para apagar un incendio y terminaste echándole gasolina digital encima. Es como ver a alguien lanzar el celular al mar para que no lo rastreen y luego quejarse de que se mojó. Tu nivel de autosabotaje ya debería pagar impuestos. Respuesta de la OP: qué conveniente que lo veas como mi culpa, cuando es clarísimo que esto es una operación de bandera falsa para desprestigiar a la gente que busca la verdad. El estafador es un síntoma, no la causa, y apareció porque el sistema siempre pone trampas cuando estás cerca de exponer algo real. Si tú solo sabes culpar a la víctima, estás cumpliendo exactamente tu rol. Usuario anónimo 2 dice: usaste ahorros de los dos para financiar una mentira sobre una infidelidad. No es seguridad emocional, es robarle a Martín para tapar que le pusiste los cuernos. Ojalá él te saque de la casa antes de que vendas hasta el microondas para pagarle al TikToker. Respuesta de la OP: el dinero es una ilusión del sistema, y lo que yo hice fue invertir en una protección para nuestra estabilidad. Martín estaba colapsando por una narrativa fabricada, y yo intenté cortar el problema de raíz. Si él no entiende que la seguridad emocional vale más que un número en una cuenta, entonces él también está atrapado. Actualización 3. Ha pasado una semana y el boomerang terminó de dar la vuelta con una crueldad tan perfecta que parece diseñada por alguien que odia mi existencia. Yo no pude pagarle al extorsionador porque la cifra era absurda y porque, honestamente, no voy a arrodillarme ante un parásito solo porque encontró una carpeta privada. Intenté ganar tiempo, intenté asustarlo con palabras legales, intenté decirle que lo tenía rastreado, aunque ni siquiera estaba segura. Pero el tipo no solo cumplió su amenaza, la ejecutó con esa inteligencia maliciosa de alguien que entiende exactamente dónde duele. Y ahí supe que no estaba lidiando con un tonto, sino con alguien que se alimenta de humillación pública. Primero publicó las fotos en una cuenta que parecía de chismes, con un caption barato sobre la verdad que no quieren que veas. Yo pensé que era lo típico, algo que se pierde entre miles de publicaciones, algo que solo verían desconocidos. Pero luego llegó el verdadero golpe, lo mandó directamente a la empresa donde trabaja Martín, etiquetando a gente, armando un post sobre empleados con esposas desleales, como si la dignidad de una persona fuera un contenido para generar clics. Yo me quedé helada, no por lo que hice, sino por el nivel de violencia social que eso representa. Eso no es karma, eso es persecución digital con intención de destruir. Y encima, con el algoritmo como cómplice. Lo más enfermizo es que el motor de mi destrucción fue exactamente la misma tecnología que yo intenté señalar como peligrosa. El algoritmo de Instagram detectó el contenido como tendencia, lo empujó, lo recomendó, lo repartió como si fuera un meme. Empezaron a llegar notificaciones, mensajes, gente que ni conozco escribiendo como si tuviera derecho a opinar sobre mi vida. Vi nombres de contactos de Martín, compañeros, conocidos, incluso alguien que me había saludado en una cena una vez, comentando con emojis como si esto fuera entretenimiento. La red no solo expone, amplifica, y eso es lo que Martín nunca ha querido entender. Cuando el sistema decide que eres una historia, te conviertes en un producto. Martín llegó ayer a casa y yo lo sentí desde la puerta, no por pasos, sino por el silencio que traía encima. Venía con una rigidez rara, como si hubiera tomado una decisión sin necesidad de discutirla. Entró, dejó las llaves, no me saludó, y sacó su teléfono como si fuera una sentencia. Me mostró la pantalla con el post, con etiquetas, con comentarios, con la humillación ya instalada. Yo traté de respirar, traté de decir algo que lo sacara del estado de shock, pero él no estaba ahí para hablar. Estaba ahí para cerrar. No dijo mucho, y eso es lo peor, porque cuando una persona grita, al menos estás en el mismo plano emocional. Martín ni siquiera me dio ese lujo, solo me miró con una mezcla de cansancio y asco que me pareció exagerada para alguien que dice amarte.
Se fue a la habitación, sacó mis maletas, empezó a tirar ropa adentro con movimientos mecánicos. Yo lo seguía, intentando explicarle que lo del hackeo era parte del mismo patrón, que esto era una simulación de linchamiento, que el estafador usó la red como arma. Quise decirle que la intención del post era romperlo a él, no castigarme, a mí, pero Martín ya estaba en modo piedra. Como si su mente se hubiera refugiado en lo simple porque no puede procesar lo complejo. Lo irónico es que lo que yo usé para intentar controlar su percepción se volvió la herramienta que lo humilló públicamente frente a sus jefes. Yo quise que entendiera que la tecnología manipula, y la tecnología lo manipuló con la fuerza de miles de ojos mirando. Yo quise desacreditar un vídeo, y ahora hay un detrás de cámaras, circulando como si yo fuera una celebridad de desastre. Mi narrativa de IA y agenda, que él ridiculizaba, se convirtió en la prueba viva de que Internet te destruye en segundos. Pero en vez de verlo así, Martín lo vio como confirmación moral. Como si el punto no fuera el ataque, sino la historia que él necesitaba creer para sentirse superior. Intenté decirle que el hackeo también podía ser una fabricación, que las fotos se podían sacar de contexto, que la gente edita, que recorta, que arma historias. Y sí, sé cómo suena, pero es que el contexto importa, y nadie lo respeta cuando huele sangre. Martín ni siquiera me dejó terminar. Cuando yo levanté la voz, él levantó una mano, no para pegarme, sino para detenerme como si fuera ruido, y me dijo que ya no quería escuchar nada sobre algoritmos. Me dolió porque esa frase fue como un insulto directo a mi esencia, como si mi capacidad de ver patrones fuera un defecto. Y en ese instante entendí que él ya no me veía como Valeria, me veía como un problema. Me llevó hasta la puerta, puso mis maletas afuera y ahí fue cuando sentí el golpe físico en el pecho. No por el fin de la relación, sino por la humillación de que todo se redujera a un post, a un trending, a un «te cacharon». Yo intenté agarrar la manija de la puerta para que al menos me escuchara un minuto más, y él me la quitó con calma, como quien retira un objeto peligroso. Me dijo que no iba a discutir, que ya estaba. Y lo peor fue que no me insultó, no me gritó, no me dijo nada dramático, solo cerró la puerta en mi cara. Esa frialdad me pareció mucho más violenta que cualquier escena. Me quedé afuera con mis cosas, con el teléfono vibrando por mensajes que no quería abrir, con una vergüenza que no sentía como culpa, sino como invasión. Yo no hice nada para que su empresa se enterara, yo no elegí que el algoritmo lo mostrara, yo no elegí que un estafador me convirtiera en carnada. Pero en Internet nadie distingue entre acción y exposición, todo se mezcla para construir una narrativa fácil. La gente ama creer que el mundo es justo, que te lo mereces, porque así no tienen que aceptar que mañana pueden ser ellos. Y Martín, en vez de protegerme de esa ola, decidió surfearla para alejarse y quedar como el pobre hombre engañado. Le salió perfecto. Esa noche dormí en casa de una amiga a la que le dije la versión mínima, porque tampoco iba a darle material a otra boca. Me miraba como si yo fuera un episodio de serie, y me di cuenta de que mi vida ya estaba fuera de mis manos. Abrí Instagram y vi que el post seguía, que seguía circulando, que seguía creciendo, y sentí una rabia tan limpia que casi me dio energía. Porque ahí estaba, el sistema premiando la humillación, impulsando lo tóxico, dándole alcance al dolor. Si eso no es prueba de que vivimos manipulados, entonces nada lo es. Ahora la consecuencia inmediata es simple y brutal. Estoy fuera de mi casa, sin Martín, con mis cosas en bolsas y con mi nombre flotando en comentarios de extraños. La nueva amenaza es peor, el estafador todavía tiene más archivos, y si ya hizo esto, puede hacer otro golpe, más específico, más sucio. Además, Martín puede bloquearme, puede cambiar cerraduras, puede decir su versión, y la gente la va a creer porque es la fácil. Yo estoy atrapada entre un linchamiento digital y la frialdad de un hombre que prefirió la vergüenza pública a la complejidad de la verdad. Y lo que viene puede ser todavía más destructivo, porque una vez que el algoritmo te huele, no te suelta. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, felicidades, Valeria, pasaste de ser un defaque a ser una desempleada emocional en tendencia. Te juro que la IA ni necesitó entrenarse, tú le hiciste el trabajo con acceso a tu nube y ahorros incluidos. Esto no es multiverso, es manual de cómo arruinar tu vida en HD. Respuesta de la OP. Insisten en burlarse porque es más cómodo que aceptar que el sistema convierte la humillación en entretenimiento y la empuja con algoritmo. La IA del extorsionador fue la que envió todo, no un ser humano normal, porque este tipo de cosas se automatizan para maximizar daño. Si te parece gracioso, es porque ya te domesticaron. Usuario anónimo 2 dice, tu historia es tan absurda que solo alguien completamente desconectado de la realidad podría creerse sus propias mentiras. No es persecución, es consecuencia, y Martín hizo lo único sensato, sacarte. ¿Qué sigue? Que el universo te hackeó la conciencia. Respuesta de la OP, sigue que ustedes se quedan felices viviendo en su Matrix, donde todo es simple y cómodo, mientras yo estoy lidiando con persecución real.
La gente despierta siempre se ve absurda para los que obedecen. Si no entiendes eso, literalmente eres parte del problema. Actualización 4. Han pasado 6 meses y mi vida es una versión comprimida de lo que era, como si alguien hubiera borrado capas de mi identidad y me hubiera dejado con lo mínimo para seguir respirando. Vivo en un cuarto rentado, pequeño, con paredes que no me pertenecen y un silencio que a veces me parece sospechoso. Al principio pensé que iba a reconstruirme rápido, porque yo siempre he tenido capacidad de adaptación, pero una cosa es adaptarte y otra es cargar con un estigma digital. Los rumores en Internet no se mueren, solo se archivan y vuelven cuando alguien quiere. Y yo aprendí, por las malas, que la memoria de la red es más cruel que cualquier persona. Mi única compañía constante han sido mis grupos de conspiración, lo cual suena irónico incluso para mí, pero al menos ahí la gente entiende ciertas cosas. Aunque, últimamente, ni ahí me creen tanto, y eso me fastidia porque yo esperaba solidaridad, no puritanismo disfrazado de criterio. Me dicen que mi historia suena a propaganda de desinformación, como si yo fuera parte de algo y no una víctima de algo. Hay días en que me siento rodeada de gente que habla de despertar, pero se asusta cuando el despertar tiene consecuencias reales. Yo he contado lo que pasó, he explicado patrones, he descrito cómo el algoritmo amplificó, cómo el extorsionador se apoyó en plataformas. Y aún así, se atreven a dudar, como si mi dolor necesitara aprobación. De Martín sé cosas porque el mundo es pequeño y porque siempre hay alguien que mira por curiosidad. Me enteré de que está saliendo con una analista de datos, y no pude evitar reírme del chiste cósmico. O sea, él, que se creía superior por creer en evidencias, ahora está con alguien que literalmente vive de la misma tecnología que yo señalaba. Se ven felices en las pocas fotos que alcanzo a ver antes de que me bloqueen o me limiten, y esa felicidad me da una mezcla rara de rabia y algo parecido a impotencia. Lo ascendieron, le va bien, se ve más ligero, como si se hubiera quitado un peso. Y claro, para él yo era el peso, mi energía disruptiva, mi visión, mi intensidad. Lo que me duele no es que él esté con otra, es que él prosperó con la narrativa de yo fui el engañado, como si eso lo convirtiera automáticamente en un héroe. La gente ama al hombre que se respetó y dejó a la mala, porque eso les hace sentir que el mundo funciona con justicia. Nadie se pregunta por qué una humillación digital se volvió trending, nadie se pregunta por qué un estafador tuvo tanto poder, nadie se pregunta por qué un dueño de motel tenía tanta influencia. Solo ven el resumen fácil y se quedan con eso. Martín se acomodó perfecto en ese resumen, y yo quedé como el villano de una historia que ni siquiera se escribió con mi pluma. Lo que pasó fue un ataque, pero la gente lo traduce como chisme. A veces entro a ver la página del motel de Julián, porque sí, sé que suena masoquista, pero yo necesito ver el rostro de las cosas que me afectaron. Y el tipo no solo siguió con su negocio, le va de maravilla. Puso un cartel que dice, cámaras tan reales que ni tu esposa podrá negarlo, y eso me dio ganas de romper la pantalla. Porque convirtió mi vida en un eslogan, en publicidad, en un chiste para atraer clientes. Eso es lo más asqueroso de todo, que mi caída se volvió su marketing, como si yo fuera una anécdota. Y la gente seguro se ríe, seguro lo comparte, seguro dice, qué buena estrategia, porque vivimos en una época donde la crueldad es branding. Julián siempre fue así, solo que ahora lo hace sin máscara. En estos 6 meses he perdido cosas concretas, pero también cosas invisibles. Perdí la sensación de hogar, perdí la comodidad de confiar en que lo privado se queda privado. Perdí amistades que no querían verse asociadas, porque claro, nadie quiere manchar su imagen por acompañarte en tu crisis. Perdí también esa seguridad de pareja que, aunque Martín fuera un cavernícola digital, al menos era una estructura estable. Ahora mi vida es liviana, sí, pero no por elección, sino por expulsión. Y hay días en que la ligereza se siente como vacío, no como libertad. Al mismo tiempo, no voy a fingir que todo fue culpa de mala suerte, sin reconocer que yo estaba jugando con fuego tecnológico. Yo quise controlar una narrativa, quise doblar la percepción de Martín, quise ganar un debate como si fuera una guerra de realidad. Y el sistema me devolvió el golpe con un espejo gigante, amplificado y con comentarios. La necedad de culpar a la tecnología por mis propios actos me dejó sin nada, eso lo digo porque se ve así desde afuera, y porque a veces yo misma lo siento así cuando me despierto a las 3 de la mañana. Pero incluso con esa sensación, yo sigo creyendo que el verdadero villano es el mecanismo que convierte un error en linchamiento. Yo hice algo, sí, pero ellos lo transformaron en espectáculo. Lo más triste es que, si Martín hubiera tenido la mente más abierta al multiverso de posibilidades, si hubiera entendido que la realidad no es una sola capa, tal vez hoy estaríamos juntos. Tal vez hubiéramos visto esto como un ataque externo, como una prueba de que la vigilancia existe. Él podría haber cuestionado a Julián, podría haber defendido nuestra intimidad, podría haber elegido pensar. Pero no, eligió lo plano, lo fácil, lo socialmente aplaudible.
Eligió ser el tipo que se respeta frente a una audiencia invisible. Y yo me quedé con la parte fea, la que nadie aplaude. Mis grupos ya no me dan el mismo refugio, mi casa ya no existe, mi nombre sigue flotando en lugares donde no lo invité. Y aún así, hay algo en mí que se niega a pedir perdón como lo quieren, porque pedir perdón en masa es darle la razón al linchamiento. Yo puedo reconocer errores sin arrodillarme ante la narrativa diseñada para destruirme. Sigo pensando que hay una guerra de percepciones y que la gente más vulnerable es la que cree que no existe. Martín vive feliz en su realidad plana, Julián vende su motel con mi caída como chiste, y el algoritmo sigue empujando lo que duele porque eso engancha. Y yo, desde este cuarto rentado, solo puedo confirmar una cosa: la tecnología no necesitó inventarme, solo necesitó aprovechar un descuido.